Vamos a platicar ahora con Ramsés Pech, él es asesor de asuntos de energía, de economía, siempre además puntual en los comentarios porque estudias lo que yo digo y estudia a Pemex, estudia el sector energético, que no cualquiera lo hace y otros prefieren no hacerlo, diría yo. Ramsés, bienvenido a Telereportaje, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Atento a lo que nos traigas. Yo de entrada te preguntaría, más allá de lo que tú nos vayas a plantear, ¿verdad? ¿Qué pasó con la refinería Olmeca? Nos habían dicho que no había problemas, se descartó, sí, lo del sabotaje y ese tipo de cosas, que tampoco son buenas, pero ayer Petróleos Mexicanos informó que siempre sí hay un paro, y parto de ello allá en Dos Bocas, luego de fallas que iniciaron el 25 de abril. Es decir, estamos hablando de la misma causa de lo que se negó primero, ¿no? Y que obligó a detener la producción la madrugada del 26 de este mes. En un comunicado que ha emitido Pemex detalló los problemas técnicos registrados en el cuarto satélite principal, número 17 de la planta de cogeneración. Sigo leyendo el comunicado. Pemex aseguró que el evento no representó riesgo para el personal, comunidades cercanas, instalaciones y medio ambiente. Señalaron que se aplicaron los protocolos operativos para el restablecimiento de los servicios y actualizaron que la refinería Olmeca está en fase de arranque progresivo, con el objetivo de restablecer operaciones y continuar el abasto del mercado nacional. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, tratando de entenderlo, en otras palabras, una falla de comunicación en el cuarto satélite principal, lo que ocasionó el disparo automático de recuperadores de calor de los turbogeneradores y de la caldera auxiliar. Provocó entonces una falla general de vapor y en consecuencia el paro inmediato de las plantas de proceso. Es lo más fácil que se puede explicar esto, ¿eh? La carga eléctrica del complejo se redujo por esta contingencia de 130 a 65 megawatts hora, lo que derivó en la salida de operación de los turbogeneradores a gas a las 0 horas 59 minutos del 26 de abril. Durante las maniobras para el balanceo de cargas eléctricas, se intentó cambiar el turbogenerador de ciclo combinado a ciclo simple ejecutando el comando de paro de recuperador de calor 2. El actuador del damper no respondió al no cambiar su posición de horizontal a vertical debido a una pérdida de configuración que afectó la habilitación. Ramsés. En resumen, se fue la luz. Se fue la luz. ¿Tanto? Se fue la luz. Ajá. O sea, la generación de la electricidad que se hace en las plantas de cogeneración, tomas el vapor que sale de los procesos, el calor, y ese calor lo utilizas, el vapor que sale de esta emanación de cambios que se hacen para generar electricidad. Simplemente bajó la electricidad, no fue la suficiente para que las plantas continuaran. Todo lo que te leíste, te resumo, se les fue la luz. Es todo. Oye, Ramsés, pero entonces, ¿por qué todavía nos dicen que está en fase de arranque progresivo? Porque está en pruebas todavía. Okay. De acuerdo al último dato que acaban de salir el día de ayer, la refinería Olmeca estaba operando en el mes de abril, ¿sí? En febrero, marzo, abril, a 100,000 barriles en forma diaria. Pero solo están saliendo el 50% de productos que se salen refinados. No está saliendo el 100%, todavía sigue en pruebas. La refinería debe llegar a 340,000 barriles, que es como se debe de estar operando, y más de 300,000 barriles diarios de productos petrolíferos. No están saliendo. Hay todavía problemas, se están haciendo las revisiones, hay falta de infraestructura, de salida y todo. Hemos visto en muchos comunicados que Pemex está sacando productos de la refinería Dos Bocas a exportación. Hemos visto muchas noticias y todo lo sin igual, pero lo que sí debemos dejar en claro es que Dos Bocas todavía no está operando en forma comercial. Siguen todavía las pruebas, ya vimos que se va a pedir un poco más de dinero para terminar, pero sin embargo lo que hay que dejar en claro al público es que seguimos importando combustibles y eso tenemos que tenerlo en claro. Dices, más dinero para terminar. ¿Para terminar qué? ¿La infraestructura? La refinería que opere correctamente. No. Si estuviera operando correctamente, ya deberíamos estar en los 340,000 barriles. Estamos operando en 100,000. No está produciendo la totalidad de combustibles que deben de salir de acuerdo al diseño. Entonces, todavía le falta, pues hay que meterle más recursos. El problema es que ya revisé los precriterios del próximo año, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que se llama en el gasto programado, en el desarrollo económico, donde está el sector energético, y solo hay un incremento no más del 2%.
Entonces, ¿qué significa? Que a Pemex no le van a dar más dinero ni a la Comisión Federal de Electricidad. Oye, y entonces este dinero que le tienen que meter se debe de contar en lo que ha costado la refinería. Sí, porque entonces la cifra se va a seguir... Va a seguir incrementando, son como alrededor, va a estar entre 26 y 28 mil millones de dólares. Casi estamos hablando entre 3 a 3.5 veces lo del valor original. Eso ya está inevitable y hay que ver la auditoría que se vayan a hacer los próximos años y lo que tiene que ser la Auditoría Superior de la Nación, determinar cuál es el costo real que se tuvo de esta refinería. Al fin y al cabo, ese dinero no tiene que devolverlo Pemex porque es un presupuesto asignado. Entonces, partiendo de esto que te estoy diciendo, y creo que lo más importante y que debemos de considerar hoy en día es Tabasco, Veracruz, Campeche, Ciudad del Carmen y parte de Tamaulipas y el centro de la República, la reducción de la deuda de Pemex bajó casi 100 mil millones de pesos. Pero a ver, ojo, tenga cuidado. Revisando los datos del día de ayer, ya se gastó casi el 50 al 55% del presupuesto que se le asignaron. Ahí va el dato. En 3 meses, Pemex gastó 58.8% de todo su presupuesto para el 2025. Entonces, el último trimestre, o parte del segundo y el tercer trimestre, no va a haber mucha operación, porque ya se gastó el dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acuerden que les da dinero a Pemex para pagar deuda. Entonces, aquí hay que ir evaluando todas las compañías que están hoy trabajando con Pemex, evaluar que si van a querer trabajando el tercer trimestre, cuarto trimestre, no esperen pagos. O sea, perdón, este dinero, este presupuesto es para pagos. No, para que opere Pemex. Si no tiene dinero para operar Pemex más que un 40%, ¿cuántos meses les queda para operar con dinero? No más de mes de junio a agosto. Entonces la pregunta es, ¿qué actividad va a realizar Pemex? Bueno, les va a decir a las compañías, las que ganen contrato, las que tengan contrato, continúen trabajando. La pregunta es que la deuda se va a incrementar. Y lo que vemos hoy en día de los 400 mil millones que quedaron hoy de deuda remanente a los proveedores, muchas de ellas todavía no tienen copades, porque trabajaron 6 meses algunos de ellos. Bueno, ya salieron los lineamientos de los contratos mixtos. Compañías pequeñas no van a entrar a contratos mixtos, tienen que ser compañías grandes de servicio, como las que conocemos, Halliburton, Schmunger, Waterford y todas las compañías Ibeco y todo lo relajo. Pero ese va a estar ligado, y hay que leerlo bien, los contratos mixtos, que no va a ser un beneficio inmediato porque va a depender del proyecto y que ese proyecto sea autosuficiente de generar su propio dinero. Entonces, los proveedores, por favor, lo platicamos el año pasado. Pemex, al dato que tú acabas de dar, ya se gastó el dinero. Ya no va a tener la misma cantidad de operaciones, se gastó todo el dinero en un trimestre. Suponte que se gaste todo el dinero, lo que falta el segundo trimestre. Tercero y cuarto ya no hay dinero para la operatividad de Pemex. Entonces, me he de imaginar que ha de venir y una aceleración de contratos mixtos o unas renegociaciones con los proveedores que tengan contratos vigentes. Entonces, viene todavía un poquito mayor la crisis que estamos esperando y hay que estar mucho cuidado en el tercero y cuarto trimestre ante este dato de la falta de dinero que va a haber presupuestal asignado. Y si el próximo año a Pemex le van a dar la misma cantidad de dinero, pues imagínate cómo le va a hacer en el 2026 para iniciar las operaciones. El escenario podría ser, si bien va, igual, si no peor. Yo diría que tendremos que tomar las ciertas debidas prevenciones, sobre todo por la gente que tiene la deuda, sobre todo la gente que no tiene un COPADE. Y creo que hoy en día lo que tenemos que ver aquí en el estado de Tabasco, que pues, es lo que más me preocuparía a mí, es ver cómo le vamos a hacer por todas las actividades que se tienen que realizar por parte de Pemex. Y ese dato no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando, eso lo dieron ayer. Petróleos Mexicanos y Hacienda, ¿no? Y Hacienda, de ese gasto que ya está. Es decir, haz de cuenta que te dieron 100 pesos y ya te gastaste 60. Te quedan 40 pesos para gastar en todo el año. ¿Cómo le haces? No, pues sí está dramático, ¿no? Es de pensar, a ver, los proveedores, si les piden de nuevo, es un riesgo total o un riesgo mayúsculo, ¿no? A lo mejor dirían otros, una locura de nuevo entrarle a la industria en las circunstancias en las que está. Sí, y no olvidemos que los proveedores no solo son los del problema, son las pymes. Bueno, el changarrito, el que tiene su negocio de comida, o el que le lleva la comida a los trabajadores, el que vende en los restauranteros, los hoteleros,
y todo lo que conlleva en el círculo la parte de las pymes es uno de los principales problemas. Ya lo estamos viendo en Ciudad del Carmen, que era algo pudiente, y ya lo estamos sintiendo en Tabasco, en Paraíso, ya lo vimos en Agua Dulce, lo estamos sintiendo, ya vemos en Tamaulipas, que era muy complicado, y en Poza Rica, que también se están quejando. Entonces aquí el problema que tiene Pemex es el nivel de endeudamiento que ha tenido con proveeduría y el que está teniendo hoy en día, que no ha podido bajar mucho la deuda, es un gran inconveniente, y a la falta de dinero. Entonces, lo que hay que decir de Pemex, de los estados de resultados del día de ayer, también me llamó mucho la atención. Ya ves que existe ahora el derecho del bienestar, el nuevo que se creó, que se reduce cierta cantidad de dinero a Pemex, que no paga ya los mismos derechos que el año pasado. Pero eso aumentó casi 24,000 millones de pesos el pago que tuvo que hacer Pemex al gobierno. El año pasado, el primer trimestre, pagó 31,000 y este año pagó 55, 24,000 millones más de pesos. Entonces, esos 24,000 millones de más de pesos nos servirían mejor que pagaran a los proveedores. Entonces, la pregunta, si va el gobierno para el gasto, ¿en dónde queda ese dinero? Entonces, vienen muchas cosas que tenemos que estar revisando hoy en día, sobre todo aquí en Tabasco. Y hay un dato que también compartimos con Ramsés y con todos ustedes, por supuesto, que dan a conocer ayer Reuters, la agencia de noticias. Habla de que Pemex reportó una pérdida neta de 43,327 millones de pesos en el primer trimestre del año. Esto por una disminución de ventas, incremento en gastos, costo financiero y hasta un deterioro de la moneda. Entonces ya tenemos 3 variables, diríamos, ¿no? Baja deuda, sí, pero no hay mucho dinero para manejar en lo que resta del año, y hay una pérdida multimillonaria en los primeros 3 meses del año. ¿Cómo encaja esto aquí? Bueno, primero, los ingresos de Pemex, entre el 60 y el 70% depende de la venta de gasolina, diésel y la exportación de crudo. La exportación de crudo ha bajado casi 300,000 barriles comparado con los años anteriores. Ahorita, con la política de mantener el precio de la gasolina a 24 pesos, Pemex en las terminales de almacenamiento y reparto está perdiendo 2 pesos. Por eso hay una caída en las ventas, para ajustar el precio a 24. Y en el diésel también está haciendo lo mismo. Entonces vamos a esperar en los próximos meses una caída más de los ingresos, en el sentido de que, como el soporte de los ingresos depende de la venta de gasolina y diésel, con las políticas que estamos observando de mantener precios que estén accesibles, pues vamos a ver, el sacrificado va a ser Pemex. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas el IEPS está cobrándose al 100%, no hay estímulos para el consumidor ni nadie por el estilo. El gobierno está recaudando la totalidad del IEPS. El único sacrificado en este momento es dado Pemex. El otro, el tipo cambiario que mencionan. Uh-huh. Cuando hace plan de negocios, Pemex pone un tipo de cambio de 18.50, pero el cambio está a 20. Acuérdate que a Pemex se le entregan pesos y la mayoría de los contratos, más del 80%, son en dólares. Entonces, cuando tienes el tipo de cambio más alto, Pemex tiene que gastar más dinero o poner más dinero para convertir esos pesos en dólares. Entonces, todas estas variaciones que estamos observando, esta empresa que tenemos hoy en día de Pemex, pues es muy problemático, y hoy creo que al convertirla en estatal se cura en salud. ¿Por qué? El gobierno. Porque no importa que tenga pérdidas, porque al dejar de ser una empresa productiva no hay que dar rendimientos. Si la empresa está negativa, bueno, pues al fin y al cabo el quien va a absorber las deudas de la nación, y lo que pierda pues es deuda, querramos o no, es una deuda pública. Entonces, ahorita lo que tenemos que entender es que Pemex, en el contexto geopolítico, ya quedó atrasado y fuera del negocio del sector de hidrocarburos. ¿Por qué te comento esto? Estados Unidos ahorita produce 13 millones de barriles diarios. El presidente Trump, que empezó el 20 de enero con todas las políticas, va a incrementar su producción a más de 14 millones de barriles diarios. Va a incrementar su producción más de 90,000 millones de pies cúbicos diarios. Y con esto lo que conlleva es que Estados Unidos va a ser el eje primordial y sobre todo quien va a poner los precios del barril y del gas. Ya lo estamos viendo ahorita, el precio del barril, estando de 80, ya bajó a casi por debajo de los $60, el Western Texas, el WTI, el Brent está bajando, y esto le ayuda mucho a la política, sobre todo del presidente Trump, para bajar la inflación. Entonces, ahorita México ya nos sacó Estados Unidos del negocio del gas natural licuado. Nosotros ya no vamos a estar dentro del negocio, lo va a hacer Estados Unidos. Importamos muchos petrolíferos de Estados Unidos, y hoy las políticas públicas que tiene Estados Unidos es dejar que los combustibles fósiles, que es carbón, petróleo crudo y gas natural, continúe haciéndose. Hace como la semana pasada, estuve en Estados Unidos, estamos viendo la parte nuclear, y Estados Unidos va a hacer instalaciones de plantas nucleares
que tienen actualmente pequeñas para poder tener la cantidad de electricidad suficiente. O es otro negocio que ya estamos fuera. México, electricidad. Sí, México es un fracaso en la parte nuclear. Solo tenemos 2 reactores. En el mundo hay 417 reactores, de los cuales 94 están en Estados Unidos, 60 están más o menos en China. China está construyendo 26 más y Estados Unidos, de acuerdo a lo que estuvimos observando, va a construir unos 80 o 90 más. México no tiene nada. Entonces, ahorita también me invitaron a una universidad sobre lo que llaman ahora fusión nuclear, que es la energía infinita. Haz de cuenta que juntas dos átomos y creas energía infinita. Es como que tú crearas un sol pequeño. Entonces, eso va a generar una generación infinita. Entonces, México, si seguimos como estamos, pues nos vamos a quedar con nuestros paneles solares, con la parte eólica y con las plantas de ciclo combinado ahí. Y Estados Unidos y China y todos van a tener energía infinita por medio de la fusión. ¿Y qué va a suceder? Que nosotros vamos a caer en una crisis energética a partir del año 2050-2060 en el sector eléctrico. Entonces, yo no entiendo cuál es la visión, no conceptualizo lo que está haciendo, y me di a la tarea, fíjate, y estaba pensando yo, ¿por qué no hacer una planta pequeña nuclear aquí en Tabasco? Y sí se puede. Y ahí hice mi análisis y sí se puede. Tenemos agua. ¿Te refieres a las condiciones? Sí, hay pues una planta nuclear pequeña, sí se puede hacer aquí. Agua, ¿qué más? Hay agua, hay los terrenos, hay zonas que no hay población y hay todo lo que se puede hacer. Una pequeñita, se puede hacer aquí una planta nuclear y yo creo que sí se podría hacer. El problema que yo vi cuando vi el presupuesto de la parte nuclear, solo se invierten $800 millones. Y la realidad, por ejemplo, en México se invierte en el sector energético más de un billón de pesos. Creo que si hacemos una planta de ciclo combinado con el gas natural que tenemos, construimos una planta nuclear aquí en Tabasco, yo creo que sí se puede hacer. ¿Cuánto costaría? No, más como 300, $500 millones, pero lo puede hacer un privado junto con el gobierno. Ahorita que hay la apertura, supuestamente con las leyes nuevas que se están haciendo, y yo creo que tendremos que ir pensando ya en Tabasco, en ir visualizando que el sector de hidrocarburos ya no va a ser el futuro de nuestra economía. Si hacemos plantas de la parte nuclear que se llama fisión nuclear, que es como la que está en Veracruz, la de Veracruz tiene su vida útil hasta el año 2050, que es el permiso que tuvimos, 2055. ¿Por qué no hacer pequeñitas aquí? Hay agua, hay la forma como podemos hacerlo, se puede hacer enfrente de las costas de frontera o en algún lugar que es plano, y sí hay forma de hacerlo, pero la pregunta es, no debemos de creérnoslas, y la realidad es que ya dejemos de pensar en el sector de hidrocarburos. A mí me preocupa mucho el tercero y el cuarto trimestre de este año ante la baja del dinero de Pemex, y la realidad es que lastimosamente nosotros aquí en el estado tenemos muchas cosas. Por ejemplo, ya ves, las hidroeléctricas ya acaban de actualizarlas, las que están en Chiapas. Presentaron en Chiapas un libro recientemente que pude leer en la Cámara de Diputados, en donde una de las principales estrategias de Chiapas es poner e instalar una planta de ciclo combinado en Tuxtla y construir un ducto, que ya están ellos allá haciendo eso. También posiblemente vayan a construir un ducto de unas empresas privadas junto, creo que se llama el Clúster de Chiapas, que también ya van a hacer eso. Y la pregunta aquí en Tabasco, ¿qué hay? Entonces, es como me preguntaban en Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen, si siguen las cosas, yo calculo que una década más también ya no va a existir Ciudad del Carmen como tal, como la conocemos. Vemos las zonas de sur, por ejemplo, de la venta y todo esto que está ahí, la industria de hidrocarburos, también va a tender a desaparecer esas secciones. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué plan tenemos nosotros después de esto que está viniendo ya el colapso inminente? La economía aquí en Tabasco, yo creo que, si ustedes me lo permiten, y me dicen que soy de muy catastrófico, pero yo les voy a decir la realidad, es que ya necesitamos que alguien pueda presentar proyectos a la parte federal para que pueda tener la planta de ciclo combinado, los ductos, la planta nuclear, una nucleoeléctrica que sí se puede, ya lo vi que se puede hacer. Y por ejemplo hay gente del Reino Unido, de Europa y todo, que sí quieren hacer inversiones en la parte nuclear. Entonces, la realidad es que el sector energético de nuestro país está en complicación. Debemos entenderlo. Pues dijiste atrasado y fuera de los negocios importantes. Sí. Y la realidad es que no entendemos nosotros que solo estamos viviendo el presente, y por ejemplo China y Estados Unidos están invirtiendo en la energía en el futuro, independientemente de que estén peleando en los aranceles y todo el relajo que estamos viendo, pero la realidad es esa. Y la otra, hay que entender, el Tratado de Libre Comercio va a desaparecer.
Trump no lo quiere. ¿Vale? El nuevo ministro de Canadá tampoco lo quiere. Quieren contratos bilaterales. Ya lo dijo el secretario de Economía, ya no va a haber tratado de libre comercio. Lo que va a haber es cómo puedo negociar los aranceles. Y un dato que me llamó mucho la atención del INEGI, de marzo del año pasado a marzo de este año, en el sector manufacturero se han perdido más de 800,000 empleos. En este primer trimestre hay acumulado más de 160,000 empleos perdidos en el sector manufacturero. Entonces, estoy viendo una tendencia que si vamos a ver, va a haber una acumulación de pérdidas de empleos en menos de un año de más de 1 millón de empleos en el sector manufacturero. Entonces, y ahorita nos está Estados Unidos acusando, la semana pasada salió un reporte, que nosotros tenemos muchos problemas de piratería. Entonces, se refiere a las patentes que copiamos o que hace algo por el estilo. Lo que nos está diciendo Estados Unidos, tú no eres un país que invente, eres un país que me sirve nada más para maquilar. Y la pregunta aquí es, ¿cuándo vamos a ser innovadores o cuándo vamos a hacer algo que sea por parte de nosotros? Pues va a estar bien complicado, porque dependemos mucho de la tecnología de otros países. Entonces, la realidad es, ¿el gobierno va a tener el dinero suficiente para hacer inversión en investigaciones? No, ya lo vimos en la parte nuclear, solo invierten $800 millones. En Estados Unidos se invierten más de 1.300 millones en el sector nuclear al año. China invierte más de 1.200 millones. Imagínate. Es un panorama serio, entonces, nada halagador. Entonces, por ejemplo, ahorita mucha gente vio lo de España, del apagón que tuvieron. Bueno, México está, aunque me digan que no, estamos en la misma. Como dice el dicho, si ves a tu vecino las barbas remojar, pues las tuyas también. De todo lo que apunta en España fue la línea de transmisión y distribución, que hubo una caída de la velocidad de la electricidad porque son electrones. Imagínate que en nuestro país que incremente la cantidad de electricidad y no se invierte en transmisión y distribución. Ya lo dijo la presidenta y ya lo dijo la nueva directora de Comisión Federal de Electricidad. Se van a hacer inversiones en transmisión y distribución. Pero la población ha aumentado el tipo de aparatos eléctricos y la necesidad de consumo y demanda. Ya lo vimos aquí en Tabasco. Ya toda la gente ya estamos utilizando aire acondicionado en la mayoría de las casas. Ya casi nadie tiene ventilador, ¿vale? Entonces, la realidad es que si no nos ponemos las pilas, vamos a tener una crisis energética en el país en el corto plazo en función de la generación de la electricidad que se tiene hoy en este país. Ramsés, ¿qué más te puedo decir a propósito de esto o preguntar? Si hay algo, esto de la fusión de la que hablabas, que pudiera hacerse acá, parte de una visión, parte de que alguien lo observe, que se genere un proyecto, que se pongan a estudiar los expertos en la materia. Y luego, ¿a quién pedirle el permiso? ¿Es a nivel federal aquí? Sí, tendremos que hacerlo con la Comisión Federal de Electricidad, porque bueno, pues es la que está ante las instancias. Y en el dado caso que ahorita Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se les va a permitir hacer asociaciones con privados, podríamos hacer que la Comisión Federal de Electricidad pudiera hacer un estudio de factibilidad de una planta nuclear aquí en Tabasco, y esa planta nuclear pueda ser suspiciada por parte de un privado, y se pueda recuperar la inversión como rezan las leyes de las ganancias que se puedan tener de la venta de la electricidad. Si la Comisión Federal de Electricidad vende la electricidad, imagínate cuánto no apoyaría la península de Yucatán, que hoy falta electricidad. Vimos el problema que tuvo de las plantas en Mérida sobre la calidad del gas. Yo estuve revisando cuando hubo el problema de la calidad del gas. El gas que está saliendo de las ondas de Campeche y la que llega a la planta de Nuevo Pemex es de muy mala calidad. La humedad está por arriba de los 100 miligramos, cuando debe de estar por debajo de los 60 para las turbinas. Y ahí hay un gran problema, porque la Comisión Federal de Electricidad, si mete ese gas, pierde automáticamente la garantía de las turbinas que están poniendo hoy en día. Entonces, ya la Comisión Federal de Electricidad posiblemente ya no compre gas a Pemex. Pemex se quede con ese gas. Y entonces aquí lo que tendremos que hacer es cómo ayudar a la península y cómo ayudarnos nosotros también aquí en Tabasco a generar negocios que puedan ayudar a la península de Yucatán. Si el tren que estamos viendo, el Tren Maya, ya va a ser de carga y en dado caso lo quieran convertir en eléctrico, vas a necesitar electricidad. O si llegan a poner ciertas instancias o fábricas o algo por el estilo alrededor del Tren Maya por ser de carga, pues se necesita electricidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la visión que tenemos aquí en el estado? Pues tenemos gas, tenemos agua. Se puede poner una planta nuclear pequeña, se puede poner parques eólicos en la frontera que se llaman de tipo offshore,
Hay muchas formas de cómo generar nuestra propia de electricidad y ser parte del sector energético. Tabasco ya quedó fuera del sector energético, porque lo estamos viendo con todos los problemas que tienen los proveedores, estamos viendo que todavía seguimos creyendo en Pemex, en el sentido de que nos puede dar una mayor cantidad de trabajo, pero Pemex no le podemos exigir más, y creo que pues Pemex y los trabajadores hacen lo que pueden humanamente con el dinero suficiente, y hoy más que ya se gastaron de los 100 pesos que les dieron, por así decirlo, ya se gastaron 60 pesos. Bueno, Ramsés, te agradezco que vengas al programa, aunque el panorama no es tu culpa, ¿no? Al final de cuentas, como tú nos ayudas a ver la realidad. Lo importante es que hay flor. Ya, vámonos a la pausa.